Pues buenas tardes a todas y todos. Desde el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Espacio Cultural Ex Convento Betlemita les damos la más cordial bienvenida a la presentación del último título publicado por Editorial Palíndromo, ¿Por qué volvías cada verano?, de la escritora argentina Belén López Peiró, que hoy nos acompaña al lado de la escritora Ana Clara Muro. Bienvenidas. Y pues sin más, las presentaré para que iniciemos este diálogo. También tendremos preguntas del público y al final les recordaremos dónde encontrar este maravilloso ejemplar. Pues bien, les presento a nuestras invitadas. Ana Clara Muro es poeta, escritora y editora en Palíndromo. Escribió Princesas para Amar y No ser la Power Ranger Rosa. Es maestra en estudios históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro y dirige el proyecto audiovisual Vulvatómicas. También participa en la colección Vindictas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bienvenida, Ana Clara. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. A mí también me da muchísimo gusto. Y nuestra autora que hoy nos acompaña desde Buenos Aires, gracias a esta maravillosa virtualidad, Belén López Peiró, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, publicó ¿Por qué volvías cada verano?, Madreselva 2018, y ahora publicado en 2021 por Editorial Palíndroma, y Donde no hago pie, de Lumen 2021. Su obra será traducida al catalán, francés, inglés, italiano y portugués, y es una de las voces jóvenes que está en la pujante literatura actual. Bienvenida, Belén. Bueno, nada, muchísimas gracias por esta bienvenida tan cálida, y nada, un placer estar con Ana Clara también acá. Pues sin más, empecemos pues esta presentación, que va a ser más bien una charla amena entre amigas, público y pues mediadores de lectura, lectoras. Ana Clara, cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Eren. Bueno, pues repito que nos da muchísima alegría estar aquí. Estamos muy contentas de presentar este libro, que creo que pues justo como que nos ha unido mucho como comunidad, ¿no? Es una historia que está contada desde la voz de Belén, pero que creo que nos ha generado una empatía bien necesaria, ¿no? Que nos permite como contar historias propias, ¿no? Y compartir mucho. Pero bueno, quisiera comenzar un poco como para poner en contexto a quienes nos están viendo, preguntándote, Belén, sobre la clasificación del libro, porque bueno, este libro cuenta una historia y de repente hemos tenido dudas sobre la clasificación, ¿no? Podemos decir que es una novela, en el sentido de que cuenta una historia, pero he leído en algunos lugares que también es muy importante decir esto pasó, ¿no? Y también en ese sentido cabe dentro de la clasificación de no ficción. Entonces, bueno, un poco como para poner en contexto de qué es el libro o qué podemos encontrar en el libro, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo te gusta a ti que se clasifique el libro? No sé, como pensando en esta escritura que va como en un diálogo de la narrativa, la no ficción y la construcción literaria, ese tipo de cosas. Sí, bueno, es interesante la pregunta porque hay toda una cuestión, ¿no?, alrededor de los géneros, alrededor de las categorías. A mí me gusta también jugar un poco, ¿no?, que los libros jueguen a caminar por momentos en un lugar, después en otro, en una delgada línea, ¿no? Y creo que desde un primer momento me ubiqué en la no ficción. Yo creo, eh, principalmente por mi formación, por un lado. Yo me formé como periodista y comunicadora social. Fue hace 6 años que empezó más que nada el camino más literario,
pero hubo siempre como una impronta más periodística, más por momentos policial, social, bueno, teniendo a la crónica, ¿no? O a géneros como la entrevista, que eran, digamos, esenciales dentro del trabajo que hacía. Sin embargo, hubo algo que empezó a suceder después de estudiar periodismo, donde no me sentía cómoda un poco con la prisa del periodismo, con los tiempos, con los enfoques y demás, que se disolvió cuando conocí realmente el género no ficción y la impronta que tenía, la impronta no del nuevo periodismo norteamericano, ¿no? Con Capote o con Tom Wolfe, sino la impronta más latinoamericana, ¿sí? Que en un primer momento fue sin dudas muy varonil, digamos, desde Rodolfo Walsh en Argentina, o bueno, Villoro, Tomás Eloy Martínez. Hubo un grupo de varones, de alguna manera, que le dieron a la no ficción latinoamericana una impronta muy asociada a la denuncia. Y yo me quedé con eso. ¿Por qué? Porque cuando leí, por ejemplo, el libro de Rodolfo Walsh, si bien estaba denunciando, ¿no? Una de las dictaduras, ¿no? Porque digo, como las dictaduras que atravesaron a Latinoamérica tenían cosas en común, diferían en ciertas cosas, pero la cuestión de los desaparecidos. Cuando él escribe Operación Masacre, yo no estaba leyendo solamente realidad, estaba leyendo literatura. Yo quería terminarla, yo me sentía uno de los personajes, yo sentía que estaba caminando por esos callejones que recorrían los personajes de Rodolfo Walsh. Entonces sabía que algo ahí me impactaba, me conmovía, que era esta forma, este cruce entre la literatura y el periodismo, que de alguna manera permitía partir de la experiencia, pero no quedarte solo con la experiencia, sino ir más allá. Crear un pacto con la lectora, con el lector, que diga, bueno, esto que sucedió es verdad, porque en mi caso era fundamental, el abuso me había ocurrido a mí, y yo necesitaba hacerme cargo de eso para poder luego confrontar a los demás cuando leyeran la historia. Eh, pero, pero sin embargo, la impronta literaria para mí era fundamental, porque tenía que ver, al haber sido víctima en algún momento de mi vida de una situación de violencia sexual, con no quedarme solamente con los hechos, sino con transformarlo, hacer algo más ligado a la literatura. Y crear como un libro que de nuevo, que camine en esta delgada línea, que dialogue con todo, con esta genealogía así de la no ficción como denuncia, pero que de alguna manera también se enlace con otras autoras que hoy por hoy están haciendo no ficción, porque quieren traer a la escena literaria temas que nos importan y que tienen que ver con nuestra experiencia y que pueden ser obras súper valiosas, también en calidad. Por eso, como a veces me pasa que, no sé, queda encerrada solamente en el feminismo o solamente en lo político o solamente en el abuso, cuando en definitiva no deja de ser una obra literaria. Por eso digo que yo creo que dialoga con un montón de cuestiones, pero que creo que es de alguna manera la forma en la que yo veo es como una continuidad de esta tradición de la no ficción latinoamericana, ¿no? Pienso, se me ocurren muchas cosas de todo lo que dices, porque claro, ¿no? El texto es una construcción en donde es muy importante el testimonio y es muy importante la reivindicación. Me gusta muchísimo esta parte, que ojalá tuviera anotada, pero en el que hablas de la reivindicación, ¿no? Que hay una necesidad de escritura, porque hay una necesidad de contar la historia, ¿no? Desde una perspectiva, ¿no? Que tiene que ver con la voz, ¿no? Como es esto que decimos continuamente de alzar la voz. Se me hace que toma una dimensión diferente en el texto, o en el libro, porque
porque como dices, como que recrea toda esa atmósfera, recrea las voces. A mí me fascina muchísimo cómo haces una evocación de todas las voces familiares, ¿no? Y del abogado, y cómo, pues si bien son fragmentos de conversaciones, ¿no? Como que esos pequeños fragmentos de conversaciones son como una ventana a una persona, ¿no? Una ventanita a una situación. Y por otro lado, también se me hace bien interesante cómo vas utilizando también los expedientes, ¿no? O sea, como que creo que el libro es una experiencia de lectura, ¿no? Además como de, de, ser una novela o de ser un testimonio, o no sé, hasta crónica podríamos llamarle. Me gusta mucho esa experiencia, ¿no? Como que hay una cosa de revivir los momentos y eso lo haces como muy, muy increíble. Y creo que quisiera saber un poco de eso, ¿no? O sea, como pensando en esa tradición de la no ficción en la que te ubicas y en la que es importante ubicar al libro, ¿cómo fue ese proceso creativo de tomar, ¿no? Esas voces o tomar esos expedientes e ir construyendo una historia? Para mí fue fundamental leer, darme cuenta de leer autoras contemporáneas e historias también que me interpelen, ¿no? Y no solo de no ficción, sino como eh, ambas. Em, por ejemplo, yo creo que la lectura es tan importante porque de cada libro te llevas algo. Yo digo, ¿no? Como yo creo que por ahí le puede pasar a los artistas audiovisuales que por ahí van a ver una película y dicen, no me gustó, no me gustó, me gustó, y me lo llevo. Yo creo que con el libro, con los libros me pasa parecido. Y es interesante porque pienso qué me dejó cada libro que después, bueno, ¿no? Pudo reunirse eh, en un trabajo que era propio, ¿no? Y particularmente eran todas mujeres, porque digo, por ejemplo, Svetlana Alexievich, eh, con las voces de Chernobyl, yo me acuerdo de haber leído ese libro y de maravillarme por la polifonía, no porque no la haya leído, porque por ejemplo había leído a Manuel Puig con boquitas pintadas, había estudiado en la carrera lo que era la polifonía de Bakhtin, la parte más académica. Sin embargo, eh, primero que ganó un premio importantísimo, ¿no? Ese libro ganó muchos premios, eh, pero más allá de eso me interpeló la forma en la que Svetlana lograba correrse ella de escena para que sean los sobrevivientes o las familias de los fallecidos quienes cuenten esa historia, como ese desplazamiento me sorprendió ahí. Después pensaba, por ejemplo, en Selva Almada, que es una escritora argentina que publicó un libro que se llama Chicas Muertas, que es un libro de no ficción donde habla de 3 femicidios de los años 80, cuando aún no se llamaban femicidios, eh, y las descripciones que hacía, por ejemplo. La posibilidad de ver de que, de que en la literatura argentina se podían hablar de estos temas. Se podían empezar a nombrar las cosas por su nombre. Después, el libro, por ejemplo, Bella, de Gabriela Cabezón Cámara, me dio que le pone voz a una víctima de trata. Ese, junto a, por ejemplo, el de Despentes, Teoría King Kong, empecé a pensar en el lenguaje, a cómo era tan importante no hablar con eufemismos, cómo era tan importante comunicar, transmitir la violencia con la crudeza propia de la violencia, cómo transmitir la violencia física, emocional al lenguaje, ¿no? Ese fue para mí como uno de los trabajos más arduos, pero que cuando los leí en ellas decía, che, yo quiero esto para mí. Em, yo creo que todos los libros dialogan entre sí. Y a mí me pasa que se me aparecen algunos libros que fueron clave y que formaron parte de este proceso creativo de por qué volvías cada verano. Sí, fíjate que, o sea, como que
todo esto de las lecturas se me hace bien interesante porque, pues, no sé, o sea, hablamos mucho de tradición, por ejemplo, ¿no? De cómo se va construyendo un canon, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero creo que hay como una gran marca de esos libros que nos atraviesan el cuerpo, ¿no? No sé, como que más allá de las, no sé, características formales, ¿no? O literarias que podemos admirar, claro, no sé, como la escritura y así. Sí hay una cosa muy fuerte, ¿no? De cómo el discurso, no sé, cómo pega, ¿no? Y de repente me da la impresión de que desatora ciertas emociones que tenemos ahí como atravesadas, ¿no? Que creo que, pues, que justo eso, ¿no? Como que un libro también lo hace, ¿no? A través de esa polifonía, ¿no? Y a través de, pues, de todas esas voces que vivían, ¿no? Como desde una postura de vida, que tenían cierta visión del mundo, y que o bueno, que van construyendo dentro del libro un universo en el cual pues, se puede comprender y dimensionar una situación de abuso que pues es mucho, mucho más compleja de lo que, o sea, de lo que podemos explicar, o sea, como que eso, ¿no? No se puede definir eh, simplemente algo, ¿no? No se puede culpar simplemente a alguien. Dices una serie de cosas en el libro que son interesantes con respecto a las palabras, ¿no? Como la palabra víctima, la palabra abusador, y cómo esas palabras tienen ciertas implicaciones semánticas, pero también como ciertas implicaciones en la experiencia y en el cuerpo, y en cómo esas experiencias se van pues transformando dentro del cuerpo. ¿Qué nos puedes hablar, ¿no? Como de esas palabras problemáticas eh, que, que apelan a distintas experiencias dentro del libro? Sí, totalmente. Yo creo que fue cuando empecé a entender que la escritura era un acto corpóreo y empecé a incluirlo dentro de la escritura propia que empezaron a surgir todas estas incomodidades con los lenguajes. Primero porque, bueno, cuando trabajo la polifonía, cada persona tiene una voz, ¿no? Cada personaje que aparece en el libro tiene su propia voz. Y la justicia es uno. La justicia, a mí me pasó que cuando vi el expediente por primera vez, me acuerdo de sentir como un impacto, de no entender el lenguaje, de que me resulte muy difícil, más allá de que sea mi historia, por el lenguaje que usaban, cómo hablaban, las palabras que me parecía ridículo, básicamente, en un momento, y yo dije, y ridículo y a la vez doloroso, ¿no? Porque tampoco es... eh, y recuerdo la decisión de incluirlo en el libro para que no solamente las personas que vivimos una situación así tengan que enfrentarse a un expediente judicial. Y recuerdo que parte de ese confrontarme con la causa judicial tuvo que ver con confrontarme con la forma que tiene la justicia de nombrarnos, eh, y de cómo eh, cargaba yo con todos los estereotipos alrededor de estas palabras, ¿no? Eh, por un lado, la reducción de los hechos a víctima-victimario, eh, que justamente creo que es un reduccionismo, que el abuso empieza mucho antes y dura mucho después, que el abuso no es el hecho en sí, digamos, no termina cuando termina la penetración. Y creo que en el libro trato de complejizar eso, ¿no? De mostrar que el silenciamiento también es un tipo de abuso. Que otras vulnerabilidades. Bueno, eh, entonces, a mí
la palabra víctima me impactó muchísimo, porque al principio la necesitaba. Al principio decir que había sido asumirme víctima me permitió como poder hablar. Em, Sin embargo, después lo que comunicaba la justicia, lo que comunicaban los medios de comunicación, me hacía sentir incómoda, porque yo me asumía víctima de ese hecho, no de la vida, no de mí misma. Eh, y porque los estereotipos con los que cargaba la palabra víctima tenía que ver con, por ejemplo, no sé, tener vergüenza, decir que, o sea, no hacer público el abuso, sino mantenerlo como un secreto, puertas adentro de mi casa, porque ese abuso me dañaba como mujer, con el estigma de ser una sufriente, una mujer sufriente, con no volver a divertirme, no volver a gozar, no volver a desear. Y me parecía que era muy pesado. Hoy por hoy lo vivimos. Cuando hay una violación o un abuso, se justifica todo. Se pregunta, y bueno, ¿y por qué salía a bailar de pollera? ¿Por qué volvía al trabajo? ¿Por qué volvía al pueblo si era abusada? La culpa está permanentemente en la víctima, porque habla, porque calla, porque llora. Para mí el libro tuvo que ver con correrme de ese lugar, con salir de ese lugar, con asumir lo que pasé, pero decir, bueno, che, esto es una parte de mi vida, que la integro, es parte integral, me hace de alguna manera la mujer que soy, pero no termina ahí, no, como la escritura. Em, y por otro lado, la palabra victimario. Victimario me parecía bastante reduccionista también, ¿no? Victimario es, yo lo asociaba más al, digamos, ¿no? Cómo reducen en una palabra tan coloquial algo tan salvaje, ¿no? Tan cruel. Eh, y que se nombra mucho menos que la palabra víctima, ¿no? También. Claro. Sí, sí, no sé, como que una de las cosas, creo que ya lo dije, pero es necesario repetirlo. Una de las cosas que a mí me parecen muy valiosas del libro es que justo es muy importante recuperar esa agencia de nombrar las cosas, ¿no? Como de apropiarse de nuevo de ese lenguaje y de la historia, ¿no? Porque también es bien fuerte como una historia que es nuestra, ¿no? O bueno, o sea, como, sí, que es nuestra, se nos escapa de las manos porque, o sea, porque todo el mundo la cuenta y la cuenta como quieren, ¿no? Y hay una serie de prejuicios, ¿no? Y hay una serie de ataques que están dentro de un contexto pues sumamente misógino, ¿no? Violento, todas esas cosas que ya sabemos. Y esto que decías de la justicia, me gusta mucho esta parte en la que hablas de tu acercamiento al sistema de justicia, ¿no? Porque es, no sé, pensando, o sea, incluso desde la misma palabra justicia, pues es una palabra absolutamente difícil de contener, ¿no? Re. Absolutamente imposible, ¿no? De meter en un frasquito. Porque es muy compleja, ¿no? E implica instituciones, implica personas, implica reglas morales, religiones, no sé, una serie de cuestiones culturales. Pero pensando en este acercamiento que tú tienes a la justicia, al sistema de justicia, y cómo en alguna parte del libro como que te niegas o bueno, en el libro la personaje se niega a seguir como relacionándose con la justicia de esa forma y de repente aparece esta figura que se llama, no me acuerdo si María Elena o algo así. Sí. Ajá. Y es una figura que escucha, ¿no? Y que piensa la justicia distinto, ¿no? Y, o sea, como que en ese proceso de agencia de la voz se replantea una manera distinta de pensar en la justicia.
¿Nos puedes hablar un poquito de esa, como, de ese proceso, ¿no? De pensar en la justicia. Sí, yo creo que lo que pasó con María Elena fue llegado un momento de sentir que no había respuestas de la justicia, de que mi abogado no me sentía representada. Empecé a buscar otros canales, ¿no? Canales alternativos. Y así fue que llegué a María Elena, que de alguna manera era, justamente era un canal como para dar voz a historias como la mía y que de alguna manera también había creado sus propios canales, ¿no? Como la Comisaría de la Mujer, tratar de ver de qué manera ella había tenido una historia como familiar también, una situación de violencia creo que con su hija era. eh, entonces, a partir de lo vivido, había logrado poder empezar a acompañar a otras personas. Y me pareció interesante incluirla en el libro, para no decir, bueno, no todo es una mierda, o si el sistema judicial en Argentina y gran parte de los sistemas judiciales de Latinoamérica son una mierda, pero dentro de eso hay personas que intentan hacer una diferencia, ¿no? Eh, y por eso me pareció importante incluir la voz de Marilena dentro de ese coro de voces que generaban, no como mucho agobio. Dije, bueno, me parecía como una buena idea. Sí, sí, claro, porque es como, pues una manera de además como pensar en esas alternativas, ¿no? Como a ese sistema de justicia, ¿no? Que no es justo, o sea, que no ejerce esa función que tendría que existir, que además, pues bueno, en México también vivimos esa realidad, ¿no? La justicia simplemente, pues no funciona, o sí, no funciona y además, pues eso, ¿no? Ejerce una violencia muy grande. Pero pensando como estos personajes femeninos, ¿no? Que están alrededor de ti y en el proceso del libro, también creo que es muy bonito esto de que tú escribiste el libro en un taller con Gaby Cabezón. Y pienso mucho en la escritura acompañada, o sea, como en esta necesidad que tenemos de vivir esos procesos también acompañadas, ¿no? Que es importante tanto este proceso de justicia, ¿no? Que va hacia lo legal o incluso pues hacia lo emocional, que bueno, además lo emocional lo atraviesa todo. Pero no sé, a mí me gusta mucho esto de la escritura acompañada porque además creo que genera otros procesos. ¿Tú cómo viviste esta escritura? Sí, totalmente, porque además es como reflejo de lo social, ¿no? Ujú, Yo recuerdo que el primer Ni Una Menos en Argentina lo vi desde el balcón de mi casa. ujú, Em, y, y me acuerdo de sentir de, no sé, de sentir que por un lado me motivaba a salir, pero todavía no sabía si yo era parte, si yo tenía que salir o no. Era el momento donde estaba como atravesando el proceso de lo público, lo privado, la vergüenza. Estaba lidiando con estos estereotipos. Pero me acuerdo que ya la segunda vez que me animé a salir a la calle, tuvo tanta fuerza, fue tan aliviador ver que había otras personas que me podían acompañar, que habían vivido una situación similar, em, que podían de alguna manera sostener todo eso que yo llevaba sobre mis hombros, ¿no? Como que todo lo que era compartido se volvía más liviano. Recuerdo que esa experiencia fue muy pegada a la del inicio del taller de escritura, que eran talleres grupales, ¿no? Que daba Cabezón Cámara. Y recuerdo que en ese taller también se dio de alguna manera cierto como confianza, cierta entrega entre quienes participábamos, porque
el libro fue escrito dentro de ese marco, ¿no? Fue escrito dentro de esa confianza, y una confianza que les permitía hablarme para decirme que no importaban los hechos, sino que lo que importaba era la literatura. En el sentido de, sí, te estamos acompañando, sabemos lo que te pasó, pero trabajemos ahora la literatura. Eso a mí me hizo muy bien, porque ellas no me veían como víctimas, me veían como escritora. Y eso hizo que de alguna manera me cambie bastante la vida, ¿no? En ese momento, porque yo entendí que, que era donde tenía que poner el ojo. Eh, Era ahí. Y obviamente en el camino pasaron un montón de cosas, porque los textos autobiográficos requieren, ¿no?, de mucho esfuerzo emocional también. Pero cuando el ojo estaba puesto ahí, cuando sentía y sabía que estaba acompañada, todo eso fue, eh, la verdad que muy placentero. eh, y fue sin dudas una experiencia colectiva. De hecho, desde que empecé los talleres de escritura, en ningún momento dejé de hacer taller grupal, porque creo que es una instancia eh, de mucha calidez, de mucha discusión, pero discusión alrededor de los textos, que es como algo que necesario también. Em, Creo que es como fundamental. Y bueno, totalmente. Yo creo que Por qué volvías cada verano, en definitiva, es un texto colectivo, porque cuenta con la mirada, con sugerencias, con correcciones de todo ese grupo con el que compartí el taller. Ay, es muy bonito todo lo que dices. Y bueno, creo que es un gran momento para pasar a las preguntas, porque digo, lo de la escritura compartida es muy bello, pero también creo que la lectura compartida también es algo muy increíble, porque además, pues el libro está vivo, ¿no? Y constantemente se está transformando y se está abonando, y bueno, debes tener muchísimas experiencias de todas esas lecturas y lo que se genera alrededor del libro. Porque, o sea, no sé, porque con todas las personas, por lo menos con las que yo he hablado sobre este libro, está presente ahí como pues esa experiencia compartida, ¿no? Ese vínculo que se genera a partir de la lectura. Y eso también es muy interesante. Eh, Sí, de hecho creo que está buenísimo porque eh, las lecturas se enriquecen a los textos, las interpretaciones, las miradas, los comentarios, las anotaciones, y me enriquecen también a mí como autora, ¿no? Porque creo que parte de todo lo que pasó con Porque Volvía fue la llegada que tuvo, y lo que permiten las redes sociales es como estos mensajes instantáneos que de alguna manera hacen que casi todos los días desde que se publicó por primera vez en 2018 me lleguen mensajes de personas que o que atravesaron una situación similar, o que gracias al libro pudieron acompañar mejor a sus amigas, a sus hermanas, a sus madres, a sus abuelas. Eso es, creo que fue y es lo más enriquecedor, y tiene que ver con una lectura compartida. Claro, exactamente. Pues qué increíble esta conversación. Quisiera que se extendiera un poquito más. Tenemos aquí a algunas personas del público que pueden, si gustan, encender sus cámaras ahora para iniciar con la ronda de participaciones. Eh, yo soy de las pocas afortunadas que ya leyó el libro porque está recién salidito de imprenta, y me gustaría compartir con Belén, con esta intervención que también hizo muy atinadamente Ana Clara, sobre el asunto no solo del contenido, sino la manera en que está plasmado y visualizado. Es decir, que todo el asunto de los expedientes, realmente me parecía que estaba leyendo un expediente, ¿no? Así de parco, así con estas cuestiones que odiamos las personas que nos dedicamos o que hemos estado en el mundo editorial, ¿no?
con los espacios, o sea, todo ese asunto que también es visual, pues sí me llevaba a esta experiencia de este discurso pues, entre lo que consideramos justicia, sistema de justicia penal, que sobre todo es en el marco de México, ¿no? Se asocia la justicia como con lo penal y nunca preguntamos cuál es nuestra noción de justicia. Entonces creo que esa polifonía también se ve textualmente. Y pues, ese era mi comentario inicial. No sé si Cintia o por ahí Margarita quisieran abonar algo. Yo la verdad no he tenido el placer de leer el libro, pero por todo lo que estoy escuchando, o sea, sí me interesa mucho, sobre todo porque creo que es un tema que tristemente socialmente es muy controversial todavía. em, y por lo que escuché de sus pláticas, am, me causa mucho, pues, intriga, ¿no? Porque creo que nos quedamos con esta idea de que la víctima solo pasa por ese sufrimiento, cuando en realidad está todo este tema social y lo legal, y es como, pues todas estas problemáticas que no nada más está en el hecho de la violencia, ¿no? O sea, implica muchas cosas más y por lo que escucho, pues lo abordas en tu tema, en tu libro y creo que admiro mucho que puedas escribir algo, un testimonio en cierta ficción en cuanto a que es una literatura, eh, y creo que es algo de aplaudir porque no creo que sea nada fácil. Gracias. Y pues yo abonando aquí para quienes quieran conseguir el libro, en Jalapa ya están en librerías Hiperión. Editorial Palíndroma ya tiene su página web, está recién salido de lo que pueden acudir a ellos y esperamos próximamente en Veracruz contar con ejemplares en mar adentro. Entonces busquen su librería local, pues sigan con esta cuestión y pídanlo, porque pues no hay otra forma de que se difunda más que de boca en boca. De verdad es un placer leerlo. Además sí se nota muchísimo esta influencia de... A mí me resonó más que a Voces de Chernobyl, a La guerra tiene rostro de mujer. Es que fue Que es, posterior. sí, exacto, que fue posterior. Me resonó muchísimo y me pasó un poco, allá en experiencia lectora, lo mismo que con ese libro, que tardé mucho en leerlo. La verdad es que sí tardé mucho en leerlo por la cuestión del tema, ¿no? O sea, de repente sucede con los productos culturales, con algunos libros, que la escritura es bellísima, el formato es bellísimo, es muy interesante lo que se plasma, la articulación de las ideas también lo es, el andamiaje ficcional de igual forma. Sin embargo, el tema y lo que atraviesa y nos atraviesa corporalmente y a nivel emocional, pues nos permite detenernos. O sea, yo sí lo dejé 3, 4 veces en pausa. Hugo me preguntaba desde la editorial, ¿ya lo terminaste de leer? Y yo, no, llevo 2 meses, discúlpame. Pero me parecía como que había momentos en que no podía seguir más. Y eso mismo me pasó con el de La guerra tiene razón. La guerra tiene razón. Entonces, me resonó muchísimo, ¿no? Cómo estas cuestiones atraviesan nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros pensares, ¿no? Porque la escritura es cuerpo. Totalmente. Y pues no sé si tenemos otra participación más por ahí o podemos ir cerrando. Ana Clara, ¿quieres mencionar algo? Pues nada más poner en, bueno, creo que Belén ya está en contexto, ¿no? De que esta conversación está relacionada precisamente con un club de lectura y pienso mucho en esto
de la lectura compartida, y de que, claro, ¿no? El libro, o sea, genera muchas conversaciones que van atravesadas por distintos temas, y que justo, o sea, como esta, pues sí, dificultad emocional de repente de leer el libro, ¿no? Porque es un libro como muy, muy fuerte, muy intenso. También está encontrada con las conversaciones, ¿no? Y ese acompañamiento que, que necesitamos, ¿no? Creo que yo rescataría eso de esta conversación. Sí, también pensaba un poco en que yo creo que está bueno también que genere eso, ¿no? Que sea difícil de leer, porque creo que tiene que ver también con la elección en la forma de nombrar. Eh, a veces cuando las historias son muy edulcoradas o cuando se utilizan demasiados eufemismos para no molestar al lector o a la lectora, eso puede traer ciertas dificultades. Yo creo que el abuso es muy complejo, es muy duro, es muy doloroso y creo que el lenguaje tiene que transmitir eso, ¿no? Em, que sea, eh, que sea incómodo, que, que se vuelva una molestia, ¿no? Y porque me parece que es necesario. Entonces, nada, em, es parte a veces ¿no? de este tipo de lecturas, sin dudas. Sin duda, sí, sí se ha logrado esa parte. También tiene que ver con los momentos, ¿no? Con las cuestiones coyunturales. En México, pues estamos atravesando un momento complejo. El estado en que habitamos, Veracruz, es complejo en temas de violencia contra las mujeres, ¿no? Con esta perpetuación de abusos, con el acceso a la justicia, con la desigualdad. Entonces, es muy político, es un libro que interpela, es un libro que para mí fue difícil de leer, pero eso tiene un gran mérito. En mis lecturas, creo que las que más he disfrutado y las que más me han dejado son esas lecturas difíciles. Pues te agradecemos muchísimo por tu escritura, pues por todo, ¿no? Y esperamos tenerte pronto por acá, en vivo y a todo color, que nos visites en el Instituto Veracruzano de la Cultura, pues para convivir ahora sí con lectoras y lectores en vivo y pues tener como más retroalimentación. Yo les conmino a que busquen las redes sociales de Editorial Palíndromo, que están como @_palíndroma en Instagram y en Twitter y pues también en su página. Pues síganos en Exconvento Betlemita por Facebook, Twitter y pues les agradecemos por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes por el espacio y un beso grande desde Buenos Aires a Veracruz, ¿no? Y bueno, Ana Clara en Querétaro, ¿no? Y otra cuestión que también quería comentarles. Ana Clara participa también en la colección Vindictas de Editorial UNAM, que ya vi que está disponible en la librería de Mar Adentro, entonces pues también pueden ahí consultar estos diálogos permanentes acompañados que han hecho. Así pues muchísimas gracias y te esperamos por acá, Belén. Esperamos así, sí se Ojalá que haga. pronto. Sí. Pues muchas gracias y tengan buenas tardes.